La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El Abierto de esta mañana, de este jueves 26 de diciembre, lo compartimos con Ignacio Escolar. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Con Ignasi Guardans. Hola, Ignasi. Hola, buenos días. Y con Mariola Urrea. Mariela, bienvenida. Mariola, buenos días. Mariola, ¿he dicho Mariela? Pues ha sido el subconsciente entonces. Mariola Urrea. Vamos a empezar el análisis, si os parece, con una realidad de la que hemos dado cuenta a las 8 de la mañana y que además conecta con algo del discurso de Navidad del Rey, que luego sí que quiero que comentemos más por la parte política, pero también por estos dos aspectos sociales que remarcó Felipe VI en su discurso de Nochebuena. Por una parte, la crisis de la vivienda, pero también la inmigración. Elena Maleno es la fundadora y coordinadora de la organización Caminando Fronteras. Elena Maleno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hemos adelantado a las 8 esa cifra de su observatorio del año y a la espera de que acabe este 2024 se confirma que este es el año en el que más personas han fallecido desde que hay registros intentando llegar a nuestro país. Estamos hablando de más de 10.400 personas muertas o desaparecidas, de ellas 1.500 niños o adolescentes. Es una realidad de 30 muertos cada día, y parece que este año, que precisamente se cumplen los 30 años de la llegada de la primera patera a Canarias, fue Fuerteventura, la cosa va a peor. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque se ha instalado cada vez más, está más asentadas las políticas de dejar morir, ¿no? Que no lleguen, da igual cuál sea la fórmula, ¿no? Dejarles morir en el mar es fácil, las embarcaciones desaparecen, es muy difícil encontrar cuerpos, es muy difícil dejar testimonio, ¿no? Ha sido un año terrible, imagínate, para las familias de esas 2.457 víctimas, espantoso también para el cumplimiento del derecho a la vida, ¿no? En un Estado democrático como es España, y un año en el que casi se han igualado las cifras de los datos que hubo entre 2018 y 2022, que son casi 11.000 víctimas. Por lo tanto, hay que entender que las rutas migratorias son cada vez más peligrosas, en rutas con personas que son expulsadas de sus países de origen, y una cosa muy determinante en estas expulsiones es el cambio climático, que cada vez tiene un efecto y que va a tener un efecto determinante en el futuro, y no podemos soportar más esas políticas de dejar morir a la gente en el mar. Usted habla de políticas de dejar morir. Sin embargo, hay trabajadores que también se dejan la vida intentando rescatar a esas personas. Están, por ejemplo, pienso en la gente de salvamento marítimo, que se dedica a intentar recuperar esos cuerpos y salvar, ayudar a las personas que intentan llegar. Sí, estoy hablando de políticas, ¿no? No de las acciones que se hagan. Estoy hablando de políticas cuando se decide que esos trabajadores no salgan, cuando hay, ¿no? La posición de una embarcación que se está hundiendo, que eso lo hemos vivido y lo estamos viendo desde nuestro observatorio. Estoy hablando de cuando se negocia de que sea Marruecos el que salga y Marruecos no tiene medios y finalmente no sale, ¿no? Esa externalización de la protección del derecho a la vida, esas políticas que deciden demorar los rescates, esas políticas que apuestan por búsquedas pasivas y no por sacar medios aéreos para búsquedas activas que son más eficaces. Entre los cambios que ustedes han podido constatar en ese monitoreo de las llegadas y de lo que denuncian los familiares de las personas migrantes, está que se atreven cada vez más o tienen que recurrir cada vez más a rutas que son más peligrosas, las que llegan al Hierro e incluso hasta las Islas Baleares. Sí, efectivamente, ahora mismo son las dos rutas principales, ¿no? Rutas como la ruta argelina hacia las Islas Baleares es una ruta de personas, ¿no? Este año el 40% son personas que están huyendo también de la presión que han sufrido, ¿no? De la racia que han sufrido en Túnez, que han sufrido en Libia, muchas de ellas mujeres en esos tránsitos migratorios cuyos derechos han sido violentados y que se encuentran en Argelia y que tienen que seguir adelante y cogen esa ruta
cada vez más larga hacia las Islas Baleares, pero estamos hablando de las Islas Canarias, estamos hablando de las personas que este año han salido desde el Sahel, muchos de ellos niños, niñas y adolescentes, personas de comunas como la comuna de Vialafara, donde el cambio climático hace que los jóvenes ya no puedan vivir allí, donde los alcaldes se dedican a hacer listas de jóvenes desaparecidos, listas terribles, ¿no? Y estamos hablando de que 79 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo que salieron desde Mauritania y que no se sabe nada de ellas, ¿no? El impacto que esto está teniendo también en las comunidades de origen. Una ruta atlántica muy peligrosa con la que se ha dado dinero, ¿no?, a Mauritania, se han hecho acuerdos de la Unión Europea, el Estado español, pero que esos acuerdos no han servido para proteger el derecho a la vida de las más de 6.000 víctimas que han muerto en esa ruta. ¿En qué condiciones viajan? Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, en nuestro informe lo explicamos muy bien, los jóvenes que se lanzan al mar, ¿no?, con trajes de neopreno en Ceuta. En la ruta del estrecho hay 110 víctimas, ¿no? Estos jóvenes se lanzan a nadar durante horas, muchas veces en condiciones meteorológicas terribles, y acaban ahogándose, ¿no? Estamos viendo también las embarcaciones neumáticas que salen entre la zona de Dakhla y de Agadir, embarcaciones neumáticas que en muy poco tiempo, si no activas un rescate, se van al fondo, ¿no?, como el último naufragio que hemos vivido en la ruta de Lanzarote. Estamos hablando también de cayucos, ¿no?, de cayucos de Mauritania, de Senegal, con largas travesías, que muchas veces ni siquiera saben usar, ¿no?, los GPS, que son cayucos que en cuanto se adentran en el mar, ¿no?, desaparecen, ¿no? Hemos visto también este año cómo un cayuco aparecía con cuerpos en República Dominicana en el mes de agosto, cuando había salido, ¿no?, de Mauritania en el mes de febrero, ¿no? Estas condiciones tan terribles tienen que afrontar una respuesta por parte de las autoridades que tienen responsabilidades compartidas. Estamos hablando de compartir responsabilidades entre Mauritania, Marruecos, Senegal, el Estado español. Ninguna persona debe morir por cruzar una frontera. Esto tiene que estar claro. Déjeme hacerle una última pregunta, señora Maleno. ¿Qué efecto cree que pueden tener las palabras del discurso del rey, en las que habló precisamente, ensalzó la necesidad de aplicar los derechos humanos y tratar con dignidad a las personas migrantes? Yo creo que el discurso fue un discurso centrado en migración, pero a mi gusto olvidó, ¿no?, los derechos de las personas migrantes, olvidó mencionar a las víctimas en un año con más de 10.000 personas muertas y desaparecidas, y olvidó que hay una parte de la población en el Estado español que no tiene acceso a sus derechos fundamentales. Y yo hubiese agradecido un discurso migratorio más centrado, no en palabras como, ¿no?, palabras que se quedan muchas veces en el aire, como traficantes, integración, más centrado en las personas y en los derechos de esas personas y en la responsabilidad democrática de proteger esos derechos. Elena Maleno, fundadora y coordinadora de Caminando Fronteras. Le agradezco su tiempo y sus explicaciones. Un saludo, buenos días. Muchas gracias. El Abierto. Ser Podcast. Compartimos la mañana de este jueves con Ignasi Guardans, Mariola Urrea e Ignacio Escolar. Y antes de ir con el análisis a partir de los datos y las reflexiones que nos dejaba Elena Maleno en este abierto, voy a saludar a mi compañero en Canarias, Agustín Padrón. Hola de nuevo, Agustín. Hola, buenos días. Para ubicar lo que ha ocurrido en las islas solo en las últimas horas, es decir, en el paréntesis que va entre Nochebuena y Navidad, porque nos contabas a las 6 de la mañana la llegada de casi unas 400 personas en 8 cayucos distintos. Sí, 8 en principio. La última, esta misma madrugada, incluso había sido localizada por la tarde por un avión de salvamento marítimo al sur de Tenerife y fue escoltado la embarcación por un crucero que estaba en la zona hasta que llegó la embarcación de salvamento marítimo y lo llevó al puerto de los Cristianos. Son 5 embarcaciones llevadas a Tenerife, 2 a Gran Canaria y 1 al Hierro. Son unas 400 personas aproximadamente. Los primeros testimonios dicen que la mayoría habían salido de las costas de Mauritania, como decía Elena Maleno hace un momento, y entre todas esas personas varios
varios menores, algunos de ellos incluso de pocos meses de edad. El último dato oficial del Ministerio del Interior, durante este año, hasta el 15 de diciembre, habían llegado 643 embarcaciones con más de 43.700 personas supervivientes de la ruta canaria de la inmigración, un 18% más que el año anterior. Agustín, gracias. Hasta luego. Hemos hablado, Ignasi, muchas veces de las políticas de inmigración. Era algo que remarcaba la propia Elena Maleno en la entrevista. Yo hablo de políticas, decía ella, de dejar morir a la gente en el mar, pero aunque es una realidad de la que hablemos muy a menudo y que sabemos que está ahí, la cifra no deja de ser impresionante. 30 personas fallecidas al día, en lo que va de año, 1.538 niños o adolescentes desaparecidos en el mar. Sí, la acusación de Elena Maleno me parece grave y no la puedo compartir. Yo entiendo, no solo entiendo, respeto profundamente el trabajo que hace Elena Maleno y su organización en el salvamento, ¿no? Y por tanto, cualquier discrepancia pues siempre tiene que con sus postulados, quiero decir, pues siempre tiene que quedar matizada por el profundo reconocimiento al trabajo que está haciendo. Pero creo que su diagnóstico es erróneo. O sea, ella, la descripción de la realidad es la que es, y es dramática. A partir de ahí, las consecuencias que saca de que esto responde a una política de querer dejar morir, pues me parece salvaje. Y me parece que no se fundamenta en la realidad. Y me parece que además la solución, si la hay, porque tampoco tengo claro, no todos los problemas en la vida tienen solución, desgraciadamente, ¿no? Y da la sensación de que algunos creen o transmiten la idea de que si hubiera no sé cuántos millones sobre la mesa o no sé cuántos consejos de ministros sobre la mesa, esto se acabaría. Y a lo mejor no. Y a lo mejor hay que tener el coraje de decir que no, que hay cosas que no se resuelven por muchas reuniones, por muchos acuerdos y por muchos millones, que a lo mejor se suavizan, pero no se resuelven. Y entre otras, la idea de que hay gente de África que quiere mejorar sus condiciones de vida y venir a Europa, no lo arreglaremos por muchas decisiones de Consejo de Ministros que tomemos, no lo cambiaremos de golpe. Lo que sí podemos hacer es efectivamente rescatar mejor, de acuerdo, es probable que se pueda hacer alguna cosa más ahí y alguna cosa mejor, pero hay que ir al origen, y por eso el rey acertó perfectamente en mencionar ese tema de los traficantes y del origen, ¿no? Y de cómo hay que ir ahí, y hay que hacer acuerdos con Mauritania. Toda esta gente salieron de Mauritania, por tanto, Mauritania tiene una responsabilidad en haberles dejado salir, y efectivamente eso no es solo policial en Mauritania. Son recursos, y son recursos en Marruecos, y el salvamento que tiene que hacer Marruecos, etcétera. O sea que, claro que hay que cambiar cosas, claro que hay que mejorar cosas, pero esta sensación de que todo se arregla mejorando las condiciones de los que llegan, y sin ir al origen de dónde salen, ya lo hemos dicho muchas veces, sin ir al origen de dónde salen, sin comprometer a todos aquellos que les permiten salir, a todos aquellos que les engañan al salir, que les transmiten una realidad que es falsa, que no les explican el riesgo que les espera. Todo eso está ahí, y por tanto, esta sensación de sobre los muertos que hay ahí, y que son dramáticos todos y cada uno, y cada una de esas vidas, pues da la sensación de que todo eso es una responsabilidad directa de unas políticas occidentales que están destinadas a dejarles morir, pues sinceramente creo que eso no es verdad y hay que responderlo. Mariola. La voluntad de las personas de querer un futuro mejor es muy difícil de gestionar y de ordenar o de limitar, y frente a esa aspiración que es genuina, que es a la que no nos podemos tampoco, aislar, pues tenemos que intentar buscar políticas de inmigración que traten de gestionar lo mejor posible bajo 3 principios, a mi modo de ver, que están recogidos en el Pacto Internacional de las Migraciones, que habla de políticas regulares, ordenadas y seguras. Y esto implica, en el plano interno, una coordinación, en el caso de España, con las políticas de migración de la Unión Europea, porque hay que recordar que esta es una política compartida con la Unión Europea. Y en el plano externo, lo apuntaba Ignasi, claro que hay que buscar soluciones a esta cuestión en origen, y eso implica acuerdos con los países de origen, acuerdos que muchas de las ocasiones implica la cesión de recursos económicos muy potentes para que en esa búsqueda y aspiración de una vida mejor, quienes hoy están dispuestos a perder su vida para salir,
pues encuentren allí, en origen también, alguna esperanza. Y en este sentido acabo señalando que el presidente del Gobierno en su última comparecencia ya señaló ese plan África 2025-2028 que ha elaborado España y que contiene algunas líneas de acción para trabajar en origen y para evitar esas tragedias que hoy estamos comentando con las muertes en esa fosa común que es la ruta canaria. Porque si no, Ignacio, la alternativa es asumir que esto es lo que hay y que no se puede evitar. 30 personas muertas cada día. Por ponerlo en contexto, estamos hablando de tantos muertos como en la Dana de Valencia en una semana. Cada semana. Para poner un poco la cifra en una métrica que nos suene. Es decir, algo que aquí fue, con razón, una gran tragedia nacional y que cada semana ocurre sin que en el debate público sea esa tragedia que suponen 30 muertos al día, una cifra superior a los 200 a la semana. Yo sí que creo que hay mucho que hacer y que desde luego el argumento de no vamos a poder solucionarlo del todo nunca no significa que no se puedan hacer muchísimas cosas mejores que las que estamos haciendo desde España y desde Europa, porque creo que la política migratoria europea, en fin, que se puede simbolizar muy bien en los acuerdos a los que llegó con Turquía, por ejemplo, para controlar las crisis migratorias, pues son, en mi opinión, contrarias a los derechos humanos y a la propia política que se supone que aplicamos en Europa respecto a los derechos de todo ser humano. Y en la parte de España exactamente igual. Creo que el gobierno tiene mucho margen para mejorar la gestión de la inmigración, esa de la que habló el rey, y que sea algo que en el futuro no nos avergüence. Por poner un ejemplo del pasado, yo creo que no fue igual la manera en la que se gestionó la inmigración de la gente que salía exiliada de la Guerra Civil Española en México que en Francia. No fue la misma, no fue ni parecida. En México se les dieron derechos y se les acogió, y en Francia se les dieron campos de concentración a los que huían de la guerra y a los que huían de las posibles represalias, más que posibles, muy probables represalias por parte de los golpistas que ganaron la guerra. Y creo que en ese sentido España pues no se parece a aquel México. No creo que la gestión a la que hemos hecho, que no siempre su origen es motivos económicos, muchas veces también tiene que ver con crisis como la que vivió este país, con motivos políticos, con guerras, con dictaduras, pues no está a la altura. Creo que en la historia reciente de Europa solo estuvo a la altura Angela Merkel cuando hizo lo que hizo ante la crisis, ante la situación de Siria, que por cierto hoy muchísima gente allí considera que es una de las razones por las que después tuvo su partido problemas en las elecciones, lo cual es un poco terrible, porque es un discurso que muchos compartimos, pero que algunos otros repudian, incluso rechazan, ¿no? Y en España estamos en una situación un poco anómala. El porcentaje de población extranjera está en el 13%, es relativamente baja respecto al total de la población, desde luego mucho más baja que la mayoría de los países europeos o avanzados. Y al mismo tiempo tienes a la mayor parte de las patronales locales pidiendo a los gobiernos que regularicen a los inmigrantes, que les den derechos, que les permitan trabajar porque necesitan mano de obra. Pero al mismo tiempo estamos aplicando una política bastante dura, en mi opinión, en la frontera, en la gestión sobre todo la que tenemos más sangrante, que no solamente es la de el Atlántico, sino también Ceuta y Melilla. Hemos tenido episodios terribles en los últimos años al respecto de la gestión de esa frontera. Y creo que ahí hay muchísimo que mejorar. Sobre todo con la idea de considerar que esto es un problema. Yo no creo que la inmigración sea un problema. No creo que España esté en unas cifras en las que la inmigración sea un problema. No creo de verdad que el único problema que hay aquí es una percepción equivocada y tremendamente injusta sobre la población inmigrante, basada en muchas ocasiones en mentiras, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, todos los bulos que están alrededor de los menores no acompañados, a los que se criminaliza de manera permanente desde el propio Parlamento. No me extraña que Vox no dijera absolutamente nada del discurso del rey, porque con algunos matices con los que no estoy de acuerdo con él, creo que lo que dijo el rey en esta ocasión, hablando de cómo nos mirará la historia, pues es algo que en lo que Vox no se puede ver reflejado, que no puede encontrar allí un discurso que le justifique, y que por eso ha preferido no entrar a valorarlo, porque sabe que hacerlo le obligaría a colocarse enfrente de la propia jefatura del Estado, que mucha parte de sus votantes sí que valora, ¿no? Pero sí. Yo creo... Iba a decir, permíteme, Ignacio, que escuchemos precisamente esta parte del discurso del rey, y que
provoca seguramente ese elocuente silencio de Vox, que sin embargo, sin decir nada, dice a la vez tantas cosas, ¿no? Al no querer hacer valoraciones sobre los párrafos que dedicó, las líneas que dedicó en su discurso el jefe del Estado a hablar de la inmigración, por ejemplo. Este es un pasaje de ese momento. El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración, sin olvidar nunca la firmeza que requiere la lucha contra las redes y las mafias que trafican con personas. Con este añadido, la manera en que abordemos la inmigración dirá mucho de nuestros principios y la calidad de nuestra democracia en el futuro. Ignasi. Sí, a ver, una variante de bulos es aquellos en los que en lugar de mentir se oculta la realidad, ¿no? Eso también es bulo. O sea, cuando se da una imagen que no se corresponde con la realidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, reducir el debate a la inmigración, y lo digo, Ignacio, sabes, con todo el respeto que te tengo, compararlo con el exilio de México o los campos de concentración en Francia, cuando aquello era la huida de violencia política. Aquí también Lo que está ocurriendo con África, la proporción de gente que está huyendo de situaciones personales y de persecución política es ínfima comparado con lo que es una realidad demográfica y de pobreza. En el Congo, el 50% de la población tiene menos de 20 años. O sea, agárrense a esa cifra. El 50% de la población del Congo tiene menos de 20 años, con unas tasas de natalidad de entre 5 y 7 hijos por familia, por mujer que madre, ¿eh? Claro, esos son datos. Y son datos que tienen que ver con la economía cuando combinas eso con la economía del Congo, pues ¿a dónde lleva? Pues que efectivamente hay que salir y tienen una urgencia por salir y por ir a buscar un empleo o una prosperidad que no pueden tener. Por tanto, el tema de la inmigración no se puede reducir a que aquellos que están perseguidos porque sufren en su casa de unos dictadores hay que acogerlos a todos y compararlo con nuestra persecución. Es falso. Es falso en la medida en que es una parte ínfima de la verdad. Por supuesto que hay homosexuales en África perseguidos y albinos perseguidos. Hay situaciones de dictadura perseguidos y los sirios que estaban en la situación en la que estaban y en la que afortunadamente van a dejar de estar. Pero reducir la inmigración al asilo y al refugio es falso y es exactamente igual de bulo que algunas de las cosas que se dicen sobre la situación de la inmigración y sobre su integración. Reducirlo puede que lo sea, Ignasi, pero permitidme, pero mucha gente llega de Mali. Cuando se reduce es falso, es una parte de la verdad, pero es una parte menor. Bueno, pero también hay gente que llega de Mali que llega escapando de una guerra y es innegable que llega mucha gente, muchísima gente escapando de violencias. Por supuesto que hay gente que llega escapando de violencia, pero confundir, identificar la gente que viene de África con gente que viene huyendo de regímenes políticos, en lugar de gente que lo que quiere es una simple entre comillas, prosperidad y mejora económica, y que por tanto lo que hay que hacer es atender eso y trabajar sobre eso, trabajar sobre el crecimiento en África, trabajar sobre probablemente también políticas de natalidad distintas, también no es un tabú del que yo no tengo problema en hablar, mejorar las condiciones de vida en origen, etcétera, y las mafias de las que hemos hablado. Yo es lo que quiero decir, que si se reduce todo a identificar con gente que está huyendo y que está buscando la libertad, no vienen a buscar la libertad, como si tuvieran libertad y tuvieran democracia en casa, dejarían de salir. Eso no es verdad. Hombre, no creo que vengan porque quieran, Ignacio. Claro que no vienen porque quieran, vienen porque están muertos de hambre, perdóname, porque no tienen trabajo, porque no tienen futuro económico. Voy no con porque Ignacio. les persiga un dictador. Voy con Ignacio y luego Mariola. Los que emigran por motivos económicos lo hacen por la misma razón por la que gran parte de España se fue también a Europa a emigrar en los años 50 y 60. No estamos hablando de un fenómeno muy diferente al que pasó en aquellos años en España, al que pasa ahora mismo en África. Es el mismo. Exactamente igual que cuando mi tío se iba a Suiza. Exactamente igual. En otra proporción. Segundo, yo no he dicho que todos los motivos sean guerras. Por favor, Ignacio, te he dejado hablar. Yo no he dicho que toda la gente que emigra sea por las guerras o huyendo de dictadores, pero es evidente que mucha gente sí, que hay una parte de esa gente sí, y que no tratamos a todos por igual. No hemos aplicado la misma política migratoria con Ucrania que con Siria o con Mali. Es que ni parecida. No ha sido igual. ¿Por qué no ha sido igual? ¿Tenían menos derechos humanos estos humanos que los otros? Pues es evidente que aquí, claro que hay cosas que, sin que cualquier política que se tome desde Europa vaya a solucionar del todo el problema, porque es un problema consustancial a la humanidad. Desde siempre ha habido este tipo de fenómenos migratorios relacionados con las condiciones de vida, sin llegar a ese extremo, que estoy de acuerdo contigo en que no se puede solucionar completamente. Sí que creo que tenemos mucho margen de mejora para empezar a aplicar los mismos derechos humanos a todos sin importar el color de la piel, que es algo que Europa en los últimos años no ha hecho. Voy a Mariola.
Sí, bueno, yo por incorporar un elemento al análisis vinculado con el marco jurídico, ¿no? Y hay diferencia desde el punto de vista del marco jurídico, las razones y las causas por las que uno se mueve, por las que uno cambia de país. Y no es lo mismo, obviamente, si puede ser objeto de una solicitud de asilo, para lo cual esa persona tiene un derecho a no ser devuelto a su país de origen, o si la causa o razón es la búsqueda de una vida mejor. Y en ese caso no hay un derecho y, por lo tanto, si tu motivo y si tu razón para moverte no se hace por los cauces de esa migración regular, ordenada y segura de la que yo hablaba inicialmente, te pueden devolver, claro, a tu país. Y eso es a lo que asistimos, a una inmigración irregular con unos cauces y unos procedimientos administrativos de devolución, o la migración regular, o todo lo que tiene que ver con el asilo. Y aquí han salido elementos, han salido el tratamiento a los sirios, ha salido el tratamiento a los ucranos, ha salido el tratamiento que le damos a las personas que vienen de Mauritania, y todos son razones y causas diferentes. La mayor parte de los sirios eran potenciales solicitantes de asilo y no se les podía devolver. Y sí, es verdad, la Unión Europea hizo un pacto de la vergüenza con Turquía, pero lo hizo porque la mayor parte de Estados miembros de la Unión Europea no asumieron su responsabilidad y estuvieron dispuestos a pagar dinero a Turquía para que nos gestionaran nuestra responsabilidad en materia de asilo. En el caso de los ucranos se hablaba, porque la normativa de la Unión Europea, una directiva que se aplicó por primera vez, era una protección temporal, y en el caso de los que vienen de Mauritania, la mayor parte son migrantes sometidos a la ley de extranjería y, por lo tanto, o entran por la vía regular o el control de fronteras que se aplica es de devolución. Los que llegan, siempre que se pueda hacer esa devolución por los cauces legales, que es bien compleja, y ahí el desafío, como todos sabéis y sabemos también quienes nos escuchan, es el tratamiento de los menores. Y yo creo que parte del discurso del rey, sutilmente, por lo que guarda silencio de Vox, es por ese tratamiento de la vergüenza que estamos haciendo, pero no solo de Vox, del Partido Popular, que no es capaz de llegar a un acuerdo para modificar la ley y que se haga un reparto de los menores no acompañados de una manera solidaria, lo mismo que pedimos a los europeos cuando nos toca de otra manera, y que no tengan que asumir esa problemática los canarios, con unos niveles de saturación de los servicios sociales que es indigno de un país como el nuestro. Por lo tanto, digamos, la regulación jurídica ya nos da pistas del tratamiento individualizado por bloques que han salido en la conversación. En el abierto de este jueves, día 26 de diciembre, con Mariola Urrea, Ignasi Guardans e Ignacio Escolar, y salud también a nuestro compañero de la sección de Nacional, José Coello. Hola, José, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Con las reacciones, Josu, al discurso navideño del rey. Ya decíamos ahora que llamaba la atención ese silencio de Vox. Hemos escuchado también desde primera hora la valoración que hicieron tanto del PSOE como del Partido Popular, que celebran el llamamiento, la apelación a la serenidad que hizo el jefe del Estado. Sin embargo, Josu, ninguno de los dos grandes partidos se da por aludido. Sí, y es que a la espera de que empiece el nuevo curso político y veamos si se materializa este consenso, esta serenidad que pidió Felipe VI a los partidos, lo que no parece es que haya mucho optimismo por el calendario judicial que nos espera o por la foto que dejó 2024. Pero tú lo decías, Sastre, lo que sí consiguió el rey es poner de acuerdo a partidos que no suelen estarlo. Por ejemplo, el PSOE, en boca de Cristina Narbona, o el PP, a través de Cuca Gamarra, coinciden en su diagnóstico sobre la corona. Compartimos plenamente el compromiso del rey con los valores que sustentan nuestro Estado social y democrático de derecho. Resaltamos el compromiso del rey con España, inquebrantable desde que asumió la jefatura del Estado, y su ejemplaridad, que ha basado en una corona cada vez más transparente. Felipe VI también provocó que tanto Sumar como Podemos, siempre enfrentados, colocasen al rey en el mismo lugar del tablero político, un lugar muy escorado a la derecha, afeándole al jefe del Estado que no hablase, por ejemplo, de violencia machista. Elizabeth Duval y María Teresa Pérez. Un discurso decepcionante, derechizado y preocupante. Cada día que pasa parece más un diputado de Vox que el jefe del Estado.
Con quien no coincide nadie en el mensaje es con Vox, porque 36 horas después del discurso del rey no hemos visto ninguna valoración oficial ni hemos escuchado a ningún dirigente, tampoco a Santiago Abascal decir o comentar nada oficialmente o en redes. Ayer preguntamos en el partido y Sastre, por ahora, silencio. Veremos qué pasa hoy. José, gracias. A vosotros. Pide Mariola al rey serenidad frente a un debate atronador, pero a la vista de las reacciones no parece que vayan a cambiar mucho las cosas más allá de esta llamada de atención. Efectivamente, yo creo que esa demanda de serenidad, que lo hizo justo en el bloque en el que reivindicaba la Constitución del 78, con todo lo que este pacto de convivencia significa, y donde se hizo mención también al diálogo como ese instrumento para preservar y cuidar el contexto en el que se puede llegar a acuerdos y se puede aspirar a esa búsqueda del bien común. Yo creo que es razonable, que es un mensaje que si no lo puede hacer el jefe del Estado en un país con una monarquía parlamentaria, pues la pregunta es ¿quién va a hacer ese mensaje y quién va a dar ese consejo, esa recomendación? En definitiva, yo creo que no nos debería nadie sorprender, sino, bueno, encaja dentro del patrón típico de comportamiento, digamos, político que puede hacer alguien como es un jefe del Estado, con los poderes limitados por la Constitución y con una función clara, que es la de arbitrio y la de poder moderador dentro de lo que son las instituciones. Por lo tanto, me parece un mensaje que yo diría obvio, necesario, razonable y que encaja dentro de lo que debe ser su discurso público pensado para Navidad. Ayer comentábamos en la tertulia, Ignacio, voy contigo, Ignacio, pero que somos muy buenos haciendo diagnósticos y señalando los problemas. Otra cosa es ya cómo nos aplicamos o cómo se aplican los distintos actores políticos los remedios a esos diagnósticos que ellos mismos se hacen. Sí, y yo voy a señalar un aspecto en el cual creo que el propio rey Felipe VI contribuyó a ello. Una de las razones por las cuales vivimos en un clima extremadamente crispado el debate público es porque hay una parte del Parlamento que desde el primer momento negó la legitimidad al gobierno. Esto es una obviedad que ha ocurrido, pasó con la moción de censura y se agravó con los pactos del verano pasado del 2023. Y yo recuerdo, y creo que fue algo que el rey no hizo bien, cómo fueron la toma de posesión del presidente del gobierno, las caras que ponía el rey y que difundió en las fotos oficiales a través de Zarzuela. Un gesto enfadado que claramente, en mi opinión, era un guiño a los que consideraban que ese presidente no era legítimo. Y me parece que aquel episodio que ocurrió hace ya, pues eso, el verano pasado, después de en la toma de posesión del presidente del gobierno, tras el acuerdo de la investidura, me parece que aquellas imágenes y aquel gesto enfadado del rey Felipe VI no contribuyó absolutamente nada a facilitar un debate público más sosegado, porque creo que el debate público sosegado arranca con el reconocimiento de la soberanía popular y de las decisiones del Parlamento a la hora de investir un presidente que es legítimo. Pero tú crees que el rey... Perdón, ¿tú crees yo que puedo recordar aquellas imágenes perfectamente y me parece que eran impropias. Guardans. A ver, las orquestas importantes, cuando tienen que contratar a un músico nuevo, hace ya bastante tiempo, le hacen tocar detrás de una mampara. Y entonces el jurado que tiene que evaluar si ese o esa nuevo violinista, clarinetista, violoncelista se incorpora o no se incorpora a la orquesta, pues no ve ni le ve el color de la cara ni quién es, sino que sencillamente escucha la música que emite, ¿no? Y cómo toca su instrumento, detrás de una mampara en el escenario, y a partir de ahí se le trae. Bueno, yo creo que si el discurso del rey se hubiera escuchado detrás de una mampara y sin cargarlo de todos los odios viscerales que tiene una parte de nuestra comunidad política hacia la figura del rey, los nacionalistas independentistas pues por el discurso del 3 de octubre que lo tienen fijado en la cabeza, los republicanos porque les parece que cualquier cesión que hagan ahí la podrían hacer con cualquier líder extranjero o con quien sea, pero jamás lo pueden hacer con el rey porque alguien les acusará de débiles, etcétera. Es decir, eso pues debilita gravemente cualquier análisis racional de las palabras del rey. Pero si se escuchan detrás de esa mampara que se utiliza, como he comentado, es un discurso impecable. Es un discurso que firmaríamos todos, es un discurso que se podría aplaudir en cada una de sus palabras. Esa llamada al sentido común, al recordar cuál es la razón de ser de la política, al bien común, gracias, como base fundamental de la acción política, esa llamada a la serenidad, esa llamada a la corresponsabilidad en el caso de la Dana, son cosas que son impecables todas, y que todos los que están saliendo diciendo, no, es que no ha dicho no sé qué, bueno, no ha dicho no sé qué, pues haga usted otro discurso paralelo, claro, tiene
tienes 10 minutos y en 10 minutos pues el espacio de la Dana pues te ocupó la mitad del discurso y por tanto quedaron cosas fuera, por supuesto, porque si no sería un discurso de 25 o sería el debate del Estado de la Nación. Es que a veces creo que hay algunos que creen que preferiría que el discurso del rey fuera como el discurso del debate del Estado de la Nación, ¿no? Y no lo es, son 10 minutos y en 10 minutos cabe lo que cabe. Por tanto, creo que el rey sí hizo un discurso impecable y, lo siento Ignacio, la idea de que una foto que vieron 4, porque del conjunto de la opinión pública, bueno, ya me gustaría a mí que muchos españoles hubieran visto la foto de la toma de posesión de Pedro Sánchez. Realmente creo que es sacar un poco las cosas completas, de quicio, el vídeo, la foto. Creo que eso tuvo un impacto enorme en la política española. Las muecas del rey en la toma de posesión de Pedro Sánchez alteraron la percepción de la corona en la política española. Un poco exagerado, ¿eh? Hay un elemento. Yo creo que este discurso, el que dio esta Nochebuena, podemos incorporar algunos elementos, echar de menos algo, ¿no? Esto es fácil. Pero yo diría que en general tocó los elementos esenciales que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía. Vivienda, todo el marco de la complejidad internacional, con Europa como referente democrático, todas esas menciones al bien común, a la idea de buscar acuerdos en lo esencial, la inmigración. Pero decía Ignacio Escolar, hacía mención Ignacio Escolar a un elemento que yo creo que tampoco podemos hacerlo pasar desapercibido, ¿no? Quizá es abrir otro cauce de conversación que me parece muy interesante y yo aporto algún elemento en la misma línea que Ignacio Escolar. No sé, Ignacio, si te refieres a la última toma de posesión como presidente del Gobierno de España de Pedro Sánchez, a esas imágenes a las que has apelado, de cierto malestar o enfado del jefe del Estado. Y recuerda el contexto, en un momento en el que había muchísima presión de la extrema derecha diciendo al rey que no podía firmar esa investidura. Es que yo creo que ha habido más cosas que han sido errores, a mi juicio, del jefe del Estado, y yo los he puesto de manifiesto en su momento, y tienen que ver también con otras tomas de posesión, no la última precisamente de Pedro Sánchez, donde incluso hay palabras en otros discursos del rey, no el de Nochebuena, que tiene un componente más personal, que tiene un componente menos siquiera institucional, donde yo creo que el rey, en esas palabras, digamos, su acomodo a la Constitución podía ser discutible. Y yo lo hemos comentado en su momento, donde, sobre todo en los encargos, en el momento de hacer los encargos. Yo creo que el actual rey, en algún punto, y precisamente por todo este contexto de dificultad que ha vivido España en los últimos 15 años, con el desafío de Cataluña o de los independentistas, con el discurso del 3 de octubre, ahí hubo un contexto en el que el rey en un determinado momento se inquietó a partir de algunas mayorías y de alguna conformación del gobierno, y eso se pudo expresar en algunas palabras que yo las tengo registradas y que tú ahora, Ignacio, apelabas a algunas imágenes. Yo creo que esto no lo podemos obviar tampoco, y hay que recordar que el jefe del Estado está sometido a la Constitución y tendrá que ejercer su papel con unos, con otros y con los demás allá. Y convendría que el jefe del Estado tampoco se equivocara ni se dejara llevar por algunos cantos de sirena y por algunos abrazos del oso. Porque hoy quien sostiene a la monarquía parlamentaria es el Partido Socialista. Porque si en algún momento los dirigentes del Partido Socialista descorcharan los determinados debates en España, la situación de la corona se podría complicar enormemente. Entonces, creo que esto también hay que señalarlo desde una manera serena y tranquila, para que nadie se lleve a engaño tampoco, y para que la defensa de la institucionalidad, la de hoy, pues se asiente también sobre los pilares adecuados. Con Ignacio Guardans, con Mariola Urrea y con Ignacio Escolar, por quien voy a seguir el debate que manteníamos ahora al hilo del discurso de Nochebuena del Rey y también, Ignacio, de esas consideraciones sobre el Rey que hacía Mariola en su intervención.
Sí, yo quiero recordarlo. Es que, de nuevo, creo que el rey en esa época, lo que pasó durante la investidura, la amnistía, la manera en la que comunicó la propuesta del propio presidente del gobierno a la candidatura a la investidura, fue bastante anómala. Y creo que el rey en muchas posiciones está adoptando discursos y posiciones más cercanos a la derecha que a su papel institucional. Y voy a poner otro ejemplo que viene dentro de muy poco. En enero se va a celebrar un acto para conmemorar los 50 años del fin de la dictadura con la muerte de Franco, el arranque de lo que luego se convirtió en la democracia. Es un acto institucional que convoca el gobierno y donde ha invitado al rey. Yo no sé si va a ir, y creo que no va a ir. Y creo que eso es una toma de posición en estos momentos que supera su función constitucional. Por poner un ejemplo muy concreto. Y luego sobre el discurso otra vez. A mí me gustaron muchísimas cosas del discurso. Antes he elogiado eso que hablaba de cómo nos mirarán en el futuro, por cómo gestionamos los derechos humanos. Otras cosas no me gustan nada. Por ejemplo, la manera en la que aborda el derecho a la vivienda como un problema de oferta y demanda. No aceptaríamos que la sanidad es un problema de oferta y demanda. Y el derecho a la atención médica, igual que el derecho a la vivienda, está en el mismo apartado de la Constitución española. Exactamente igual. En un sitio donde se dice, en esa Constitución española que sí elogió el rey, donde se dice que los poderes públicos impedirán la especulación con el suelo para garantizar que ese derecho sea efectivo. Algo que lamentablemente tampoco se cumple hoy. Voy a ir ahora a la vivienda, pero antes, por cerrar con el capítulo político, el análisis político. Guardans. Bueno, yo antes he alabado este discurso del rey. No pretendo decir que todo lo que está haciendo el rey desde su coronación es todo impecable, ¿no? Por supuesto que no. He alabado este discurso del rey claramente. A partir de ahí, si convertimos esta discusión en la acción política o semipolítica o institucional del rey, pues sí, creo que hay carencias, creo que hay lagunas. Creo que en algunos casos, por ejemplo, vuelvo al discurso del 3 de octubre, es llamativo que los independentistas pretendan que se borre todo con la amnistía y que se borre todo y pasemos página y miremos todos adelante, todos excepto el rey, que tiene que quedarse exactamente como el día de la marmota en ese discurso que a mí me pareció mal, a mí no me gustó ese discurso, lo dejo claro, pero de ahí a que todo el mundo tiene que poder pasar página excepto el rey, que tiene que cubrirse de saco y ceniza por lo que hizo ese día, pues me parece absurdo, ¿no? Luego ya lo que diga el rey de vivienda, si lo dice bien o lo dice mal, si se compromete lo suficiente, esto es un debate mucho más complicado. Yo no veo al presidente de la República Italiana entrar en los debates concretos, y tiene en este momento de primera ministra Meloni, que a veces hay que recordarlo, ¿eh? El presidente de la República Italiana, que es un hombre de unas credenciales democráticas impecables, no se está levantando cada mañana discutiendo a Meloni. ¿Por qué no? Porque su papel es otro. Y entonces uno podría decir, es que está consintiendo. No, su papel es otro. Y eso que es alguien que está ahí de paso. En el caso del rey, pues está de por vida mientras no se diga lo contrario. No es el sistema que tenemos, y entonces a mí no me parece que tenga que estar dando más apoyo o menos apoyo a las acciones de un gobierno o de otro. Su papel es otro, y efectivamente el contexto es el que puede llamar a exigirle determinadas acciones que serían entrar en el barro político, y creo que no le corresponde. Dicho eso, no es que creo que a veces hay omisiones. Podría también, Mariola decía, tengo mi lista, bueno, pues yo tengo la mía, y puede que coincida en parte con la de Mariola, de cosas que el rey podría haber hecho, y que si yo fuera, Dios me libre, jefe de la Casa Real, pues a lo mejor le diría, oiga, vaya usted por aquí, no vaya por allá. Es probable que algunas cosas serían distintas, pero de ahí a una especie de crítica generalizada creo que no. No, pero yo creo... Bueno, ya está. Sí, perdona. No, Ignasi, yo creo que así casi de manera, no sé si casual o cómo, pero yo creo que hemos ido navegando dos debates que son importantes, y que, bueno, una mañana tranquila del 26 de diciembre nos permite hacerlo de manera sosegada, ¿no? Una es el análisis del discurso de Nochebuena, que era el que nos proponía Sastre, y nosotros nos hemos deslizado también por otro debate de calado. Por desobedecerme, simplemente, si yo sé por qué es esto, por boicotearme la tertulia, pero yo disfruto con vosotros. O sea, os propongo unas cosas y vosotros me dais la hora, pero bueno, pero ya está bien. Claro, no, pero es un debate, yo creo que este lo tenemos que tener en este país. Es decir, este rey le ha tocado navegar en aguas muy, 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 muy complicadas por la herencia que ha recibido de su padre, y no me refiero a la que renunció, sino me refiero a la herencia de la corona. Posición, claro. Claro. Sí. Y en este tiempo que le ha tocado ejercer su función, yo creo que ha tenido éxitos y ha tenido algunos tropezones. Y por supuesto que el juicio se hace al final del camino, pero sí que vale la pena una cuestión: ser impecable en lo que tiene que ver las relaciones con los gobiernos, los que le toquen,
le gusten o no le gusten, sobre todo porque refrenda la acción del rey. Y hay que recordar una cosa, es que el rey, en la medida que es irresponsable, políticamente hablando, sus actos tienen que ir refrendados por el gobierno. Y ha habido algunas circunstancias, la última, la de la Dana, el viaje a Valencia, donde Exacto. ha sido objeto también de algunos matices. Es decir, el rey no puede navegar solo, porque es una institución que está sometida a refrendo. Pero tampoco el rey es el que tiene que hacer y apoyar todo lo que diga el gobierno. Una cosa es que el gobierno tenga que refrendar. Es que a veces parece... No, cuidado, porque ni lo que decía Ignacio, que tiene que hacer, que tiene que seguir una opción que yo puedo compartir de cómo se va a tratar el año 25 respecto al año 75, es una decisión de este gobierno, que la oposición no apoya y que yo estoy de acuerdo en que se haga, de acuerdo, pero de ahí a la idea de que el rey tiene que apoyar todo lo que haga el gobierno, eso tampoco es la Constitución. Nadie habla de bueno, eso. Ignacio sonaba en ese sentido, estaba criticando que no apoya el gobierno en una opción he dicho que no acuda a un acto institucional. Que ha decidido el gobierno contra en su legítimo derecho y en defensa de algo que creo que 100%, concierne, pero, que es la llegada de la democracia en España. Por supuesto, pero es una opción, entre otras, y la contraria también vale, y yo estoy de acuerdo con no ir es una declaración política. No, yo creo que sí. No ir es, bueno, es una declaración política. Igual que era una declaración política poner gesto largo durante la investidura de Pedro Sánchez. Pero entonces a partir de ahí tú lo que estás diciendo es que el rey tendría que estar haciendo siempre lo que le pida al gobierno. Y eso no es verdad. El rey lo que tiene que hacer es lo que le pide la Constitución. No el gobierno. Que no le pide obedecer al gobierno. Bueno, le pide algunas cosas que creo que tampoco hizo en su momento. Por ejemplo, cuando le habla de la parte de arbitrar, el buen funcionamiento de los poderes públicos, lo más anómalo que ha ocurrido en España en la última década sobre anómalo funcionamiento de los poderes públicos, además de la crisis con Cataluña, fue lo que pasó en el bloqueo durante 5 años de la renovación del Poder Judicial. ¿Qué hizo el rey para arbitrar? Absolutamente nada. Que se sepa absolutamente nada. Y no le hablo de un discurso público. Debería haber hecho gestiones privadas que no hizo. 100%. Y no hacerlo es una decisión política. Haber hecho mucho más en el Consejo del Poder Judicial de lo que Hombre, hizo. Ahí 100% de acuerdo contigo. Voy a pausar aquí la tertulia, ya que os tengo todos de acuerdo, haciendo caso precisamente al rey, con otro de los pasajes, lo comentaba antes Ignacio Escolar, del discurso de Nochebuena, el que se refería a la vivienda. Es importante, de nuevo, que todos los actores implicados reflexionen, se escuchen unos a otros, que se examinen las distintas opciones y que sea ese diálogo que conduzca a soluciones que faciliten el acceso a la vivienda en condiciones asumibles. Bueno, es un asunto en el que nosotros venimos incidiendo, nosotros y todos los medios de comunicación, porque es un asunto que está en la conversación. Este es uno de los grandes problemas sociales, económicos y sociales, sobre todo, que tiene en este momento este país y en el que hoy queremos poner la lupa de nuevo, porque nos hemos preguntado cómo están sufriendo otros países esta crisis, que también sufre España, y qué están haciendo para paliar sus efectos. Hace unos días que nos preguntábamos, oye, siempre se pone de ejemplo, o se suele poner de ejemplo lo que ocurre en los Países Bajos, que ha sido, pues eso, la muestra de cómo la vivienda social ayuda a paliar ese problema. Lo sigue siendo. Hay una solución que aplique en otros países que podría aplicar también el nuestro. Pablo Anzola ha estado allí en los Países Bajos. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sastre. La crisis habitacional, lo que está ocurriendo es que es de tal magnitud también allí, a pesar de estas medidas, que hasta un modelo que se demostraba de éxito hasta ahora como el holandés empieza a estar contra las cuerdas. Sí, allí, Sastre, 1 de cada 3 viviendas está protegida y en el caso de la capital de Ámsterdam, por ejemplo, el porcentaje de pisos sociales escala hasta el 47%. Este sistema público está destinado a los jóvenes, a los que tienen menos ingresos, y esos pisos se alquilan siempre por un máximo de 879 euros al mes. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues que la demanda de alquiler social es tal que las listas de espera en ese sistema no paran de engordar. Because of the waiting times. So, like, whenever I noticed that there were waiting times up until here in Maastricht, up until 5 years, I was like, hell no, I'm not going to do this. I'm not going to wait for Luke tiene 26 años, dice que no está dispuesto a esperar 5 años para conseguir uno de esos alquileres. El propio ayuntamiento nos reconocía a nosotros que ese es el principal reto que tienen ahora por delante, porque en la capital esas listas de espera son ahora de 11 años. Todos los que no encuentran piso en ese sistema público, está saturado, salen al mercado privado, que como en el resto de Europa está al rojo vivo. It's very difficult and it's very expensive.
So if you find one, you need to sell a kidney to live there. It's very difficult. It's very expensive. It's getting very expensive. Se ha convertido, nos lo decían en la calle, en casi imposible, muy caro, hay que vender un riñón, nos decía una chica también en Ámsterdam. Los precios del alquiler han subido ahí a un ritmo no visto desde 1993. Ámsterdam es de hecho la capital europea con los alquileres más altos y los salarios acompañan solo hasta cierto punto. Una habitación en el centro de la capital, en un piso compartido, ronda ahora los 950 euros al mes en el mercado libre. Habitación en el centro de Ámsterdam, piso compartido, 950 euros al mes. Y en todo caso, el 32% de las viviendas está protegida allí. Es la tasa más alta de Europa, la de los Países Bajos. La pregunta, Pablo, es cómo han llegado hasta aquí. ¿Qué tiene de especial su modelo? Bueno, pues es curioso, Sastre, porque ese éxito no ha llegado de repente. Se trata de un sistema de décadas de historia, porque casi 300 asociaciones sin ánimo de lucro construyen, mantienen y alquilan viviendas allí a precios asequibles. En total poseen más de 2 millones de inmuebles repartidos por todo el país que han presionado a la baja el precio que intentan marcar los grandes promotores. Los holandeses han sido además pioneros en luchar contra la especulación. Muchos ayuntamientos, incluido el de Ámsterdam, prohíben, por ejemplo, a los propietarios de las viviendas más caras venderlas antes de cierto plazo. Y un apunte final, nos contaban desde el Ayuntamiento de Ámsterdam que su máxima allí es el que llaman el objetivo 40-40-20. ¿En qué consiste? Bueno, pues en destinar un 40% de la vivienda construida al alquiler social, los precios de otro 40% debe ser asequible para las clases medias y un 20% se tiene que destinar, sí, a los salarios más altos. Estamos hablando de la vivienda social. Vamos a hacer la comparación. Hemos explicado cómo funciona y cuáles son los problemas que empieza a tener un modelo que siempre se pone como éxito o como ejemplo, que es el de los Países Bajos, con ese tercio, 1 de cada 3 viviendas que está protegida. Vamos a ver cómo estamos en España, porque el objetivo del gobierno es conseguir aquí un 6% de vivienda social, pero de momento, Pablo, estamos muy, muy lejos en España. Sí, en España tenemos un 2,6% de vivienda protegida, de vivienda social. Es un porcentaje que está a años luz de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno y también está a años luz de lo que era habitual en España en los años 80, cuando casi 1 de cada 2 viviendas que se construía era vivienda asequible. Por poner en perspectiva también este 2%, la media de la Unión Europea está en el 9%. Dicen los expertos que parte del fracaso de nuestro sistema reside en que prácticamente desde que este modelo existe, la VPO, la vivienda de protección oficial en España, se ha podido vender en el mercado libre. Sastre. Como vienes de los Países Bajos y traes la experiencia que nos acabas de contar, te voy a pedir, Pablo, que te quedes con nosotros porque voy a ampliar el análisis con Juan Francisco Fernández Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Sevilla, investigador en vivienda y colaborador de la Fundación Alternativa. Señor Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? 30% de vivienda protegida en los Países Bajos, en España el 2,6%. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues como bien estabais comentando, el modelo holandés evidentemente tiene una trayectoria bastante amplia que ha hecho que se haya conseguido pues esa gran cantidad de parque de vivienda social, ¿no? Pero fundamentalmente la base de que eso se haya podido producir es que la vivienda social que se ha ido promoviendo en los Países Bajos es una vivienda que se ha mantenido en alquiler social a lo largo de los años. Y para eso pues ha sido fundamental el papel de unas entidades que son las Housing Association, que también habéis comentado, que también existen en otros países europeos y que han colaborado en gestionar esa vivienda social para que se facilite pues el mantenimiento de esa vivienda, la gestión en muchas ocasiones de barrios conflictivos y a diferencia de eso, pues por ejemplo en nuestro país, como la gestión de ese parque de vivienda social en alquiler siempre ha resultado complejo, ha sido más sencillo para las administraciones transmitir esa vivienda en venta, muchas veces en un precio más o menos asequible, pero que al final pasa a manos privadas, con lo cual el parque nunca ha podido engrosarse y llegar a ese porcentaje. ¿Y vamos ya tarde en España como para aplicar un modelo semejante a este o de otras características como para resolver la urgencia que tenemos con la vivienda? Bueno, el problema de si vamos tarde o no, evidentemente, el problema urgente no se puede resolver intentando recurrir a ese modelo, porque no quiero decir no recurriendo a ese modelo, pero no vamos a conseguir una cantidad de parque de vivienda social en alquiler como para resolver la urgencia. Pero evidentemente sí es necesario que empiecen a aplicarse políticas de vivienda en esa dirección para que a medio o largo plazo contemos con un parque de vivienda social suficiente como para poder atender
atender a un sector de la población vulnerable y no tan vulnerable que en muchas ocasiones no puede acceder a la vivienda en condiciones de mercado actual. Entonces, bueno, no es una solución a corto plazo, pero sí que deberíamos empezar a pensar en esas vías de trabajo pues para un medio y largo plazo. Estamos hablando del caso de los Países Bajos, que empieza a tener problemas. Ahora le preguntaré por ellos, pero nos describía nuestro compañero Pablo que 1 de cada 3 viviendas está protegida, pero que, sin embargo, el precio, por ejemplo, de una habitación en un piso compartido en el centro de Ámsterdam ronda los 950 euros al mes. Le quería preguntar por las experiencias, las políticas que topan los precios hasta que se construya o que haya más acceso a la vivienda protegida. ¿Eso funciona o no funciona? Bueno, generalmente la experiencia en países europeos, bueno, incluso en España, ¿no?, de momentos en los que se han congelado los alquileres, ¿no?, y se ha forzado a que haya una congelación, no han resultado muy positivas, porque al final lo que han conseguido es que el alquiler para muchos propietarios no resulte interesante, esos parques en muchas ocasiones pues se vayan deteriorando, incluso que haya, digamos, pues un mercado de alquiler digamos bajo cuerda, ¿no?, o algo así, de forma que haya unos pagos oficiales y luego unos pagos adicionales. Es cierto que en Países Bajos, es cierto que también tenemos que hablar de que la renta en Países Bajos no tiene nada que ver con la renta en nuestro país. Es decir, cuando hablamos de 900 euros, que es un precio muy elevado, no podemos compararlo con los 900 euros que nosotros podríamos pensar en España. Pero es cierto que los precios de alquiler privado en muchos países europeos y también en Países Bajos es muy alto. El tema está en que existe una contraprestación social bastante amplia, es decir, mucha población en Países Bajos puede acceder a vivienda social, con lo cual estamos hablando de que esa vivienda de precio tan elevado está muchas veces destinado a población con una renta bastante alta, porque, ya digo, el 32% de la vivienda es vivienda social, con lo cual un amplio sector de la población en Países Bajos, no solamente población vulnerable, accede a esa vivienda social. Entonces, bueno, es cierto que los precios en el mercado privado son altos en general en toda Europa, pero existe mucha alternativa asequible, cosa que en España no encontramos. En la medida en que en nuestro país tenemos el 2,6% solo de vivienda social, ¿de qué forma prohibir su venta en el mercado regular podría ayudar a paliar el problema? Bueno, es cierto que evidentemente si seguimos vendiendo vivienda protegida, pues evidentemente nunca vamos a llegar a contar con un parque de vivienda social en alquiler como el de otros países europeos, no solamente Países Bajos. En otros países europeos existen parques de vivienda social bastante amplios. Entonces, evidentemente, parar de promover vivienda protegida en venta y empezar a hacerlo de vivienda en alquiler social ayudará a generar ese parque, ya digo, a medio, largo plazo. Por otro lado, hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo, es decir, no solamente la vivienda protegida o la inversión que se hace en vivienda en nuestro país es en promoción de vivienda protegida, es decir, hay muchas acciones, por ejemplo, de ayuda a la rehabilitación, de ayudas de alquiler. Todas esas acciones deberían llevar una contraprestación que sería pues la protección de esa acción, es decir, yo doy una ayuda para rehabilitar una vivienda o rehabilitar un edificio, bueno, pues esa ayuda debería llevar aparejada que la vivienda también tenga un grado de protección y que no se pueda vender, es decir, la rehabilito y ahora la vendo más cara, con lo cual vuelve a estar en el mercado cuando se ha ayudado de una financiación pública para poder rehabilitarla. Entonces, no solamente tenemos que pensar en las acciones de promoción, sino también en otras que están vinculadas a la ayuda pública y que deberían aparejar un cierto grado de protección de esa vivienda para que se mantenga en un precio asequible. Sé de la reticencia de los expertos cuando les preguntamos por algún pronóstico, pero déjeme agarrarme a su experiencia como investigador en vivienda. Con las medidas que se están aplicando, que anuncian las distintas administraciones, tanto la central como las autonómicas, ¿cuántos años diría que tienen que pasar para que España pueda resolver el problema que tiene con la vivienda? Bueno, evidentemente es muy difícil contestar a esa pregunta. Y yo más que cuántos años harían falta, yo lo que sí diría es cuánto tiempo o cuántos años necesitamos de una política de vivienda
constante, es decir, que no estemos continuamente redirigiendo los objetivos de la política de vivienda para que al final el objetivo a medio y largo plazo sea de verdad abordar el problema de la vivienda desde un punto de vista social y asequible para la población. Yo he visto a lo largo de los últimos años políticas de vivienda en distintas direcciones y evidentemente en función de la administración autonómica en la que se desarrollen y evidentemente hace falta constancia en el trabajo que se vaya realizando para que consigamos una solución al problema de la vivienda. Y fundamentalmente yo creo que en España ha pasado siempre que cuando hemos tenido situaciones de crisis en el campo de la vivienda nos hemos preocupado por estos problemas y hemos querido plantear soluciones, pero automáticamente ha llegado una época de bonanza en la que ese problema no ha sido relevante, nos hemos olvidado y las políticas han sido completamente contrarias, con lo cual es imposible que al final, sin una constancia en las políticas de vivienda, se llegue a dar respuesta al problema, que es bastante complejo. Juan Francisco Fernández Rodríguez, profesor de la Universidad de Sevilla y colaborador de la Fundación Alternativas. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias. Voy a cogerme a esta última reflexión que nos hacía Ignacio, porque cuando comentábamos el discurso de Rey, tú decías, es que el problema está en abordarlo como un problema de oferta y demanda, ¿no? Sí, es que habéis hecho un corte interesante, o sea, en el corte de audio que habéis usado del discurso, venía una frase previa, que era la que me refería yo, donde hablaba decía el Rey literalmente, las ciudades, en especial las grandes urbes, actúan como polos de crecimiento y generan una demanda que la oferta no alcanza a satisfacer. Ese era el diagnóstico del problema. Y el problema no es ese. El problema es precisamente que se ha permitido que la vivienda, a pesar de lo que dice la Constitución, sea un bien más de mercado y de inversión. No solamente se ha impedido la especulación, como dice la Constitución, sino que en algunos casos se ha fomentado con figuras fiscales como las SOCIMIs, que dan ventajas fiscales a los que invierten en vivienda como bien de mercado. Y creo que uno de los problemas que tenemos, obviamente, es de oferta. No comparto la idea que defiende una parte de la izquierda de que no hace falta construir más pisos. Claro que hace falta construir más pisos. Pero al mismo tiempo creo que otro de los problemas es que esos pisos tienen que tener una regulación, una protección, como lo que acabamos de ver ahora y que ocurre en otros países europeos, que permitan que no sea un bien de mercado más, que se impida la especulación. Es decir, que tiene que existir compraventa de viviendas, evidentemente, pero al mismo tiempo tiene que existir una regulación que impida, pues eso, que se convierta en un bien de inversión como si fuesen acciones de bolsa, y porque creo que ahí estamos colisionando con un derecho fundamental. Ignacio. Sí, el modelo holandés es muy interesante, pero es un poco más complicado de lo que a veces se cuenta, ¿no? Porque es una mezcla entre efectivamente perseguir el abandono de espacios y de inmuebles sin ocupar y por tanto sancionar por la vía fiscal, por la vía de autorizar que los ayuntamientos puedan hacer planes sobre espacios también en manos públicas, por cierto, no solo edificios en manos privadas sin ocupados, sino también en manos públicas que están ahí abandonados o que están sin poderse explotar, ¿no? Es una parte con eso y otra parte que tiene que ver con toda la legislación de los arrendamientos temporales, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, lo que demuestra, si se quiere, la legislación holandesa o de los Países Bajos es que esto va mucho más allá de un tema de oferta y de demanda. También demuestra que no hay solución perfecta, porque efectivamente, pues lo que parecía la panacea y un modelo impecable se ha demostrado que no lo es, y se ha demostrado que al final la tensión que tiene en este momento la vivienda no es un problema de tal país o de tal otro, es un problema del conjunto de la Unión Europea. Por eso en este momento por primera vez va a haber un comisario dedicado a intentar buscar soluciones o proponerlas, imponerlas no, porque habrá que aplicarlas después en cada país concreto, ¿no? Pero intentar buscarlas, porque de alguna manera se demuestra con lo de los Países Bajos que esto no es un problema que se le puede imputar ni al rey, ni a España, ni a ningún país concreto, sino que es algo que tiene que ver con causas mucho más generales, si se quiere, en este sentido, ¿no? María. Yo creo que lo interesante de la vivienda es que se coloque en un lugar destacado de la escaleta informativa o de la escaleta de los discursos de quien tiene capacidad de decisión o que tiene capacidad para apuntar dónde están los grandes desafíos en términos de políticas públicas, ¿no? Hay que recordar que la vivienda es una competencia que la Constitución tiene asignada a dos niveles de gobierno, el autonómico y el nacional. Eso exige una coordinación y una voluntad de acuerdo
volvemos al principio, que en los últimos tiempos no se ha visto y que es necesario que ese acuerdo se fortalezca, porque si no las dificultades son mayores para atender a esa problemática que además es transversal. El rey lo apuntaba o lo orientaba hacia la juventud, pero no solo. Problemas habitacionales existen en todos los niveles de edad, en todos los rangos de edad, y hay además situaciones de absoluta fragilidad, ¿no? Estamos hablando de personas con rentas bajas, sean jóvenes o sean viejos. Y luego, sí, el diagnóstico, acordar cuál es el diagnóstico de por qué tenemos este problema, porque las soluciones atenderán a ese diagnóstico con más o menos acierto, es importante. Y hay que recordar que en España no solo es un problema de zonas, las grandes urbes con problemas de oferta y demanda, no solo es eso. Es que tenemos zonas tensionadas donde incluso la regulación acerca de quién puede o no puede tener propiedades impacta en términos de identidad nacional, impacta en términos de regulación de la Unión Europea, donde se prohíben determinadas prácticas que se han propuesto como soluciones. En definitiva, que estamos ante un problema de una complejidad enorme por todos los actores que están implicados, por toda la normativa jurídica que la vertebra y que, bueno, pues que hay que ponerlo en la escaleta informativa y en un lugar destacado. Desde luego que sí. Hay un momento al principio, yo creo que es del discurso del rey, en el que en esta idea que estamos trazando esta mañana, del hacer el diagnóstico de lo que nos pasa, él habla de lo esencial y de este concepto del bien público, y si este país somos todavía capaces de acuerdo de señalar que es aquello que consideramos esencial, en la medida en que hay grandes consensos que dábamos por asumido, pero que según han ido pasando los días, según han ido pasando los años, pues se han ido deteriorando. Yo creo que hay cierto consenso en que este es un asunto capital y es consciente el gobierno de que buena parte de su medida, de su trayectoria, se medirá en la función, en la medida en que sea capaz de resolver o de dar soluciones a este problema, que es algo que demandan, como dice Mariola, no solo los jóvenes, que por supuesto lo sufren porque también va asociado a otro asunto, que es la precariedad, sino que es un asunto intergeneracional. Pablo Anzola, muchísimas gracias por tu recorrido por Ámsterdam, pero lamento decirte que ya has vuelto, así que hay que seguir trabajando. Anzola, gracias. Va a quedarse aquí, chao. Un abrazo. Chao. Y el cierre del abierto lo quiero dedicar a otro asunto que nos propone nuestra compañera Marina Fernández. Hola Marina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que nos contabas ya a las 7 de la mañana, porque hoy queremos preguntarnos por qué hemos ignorado el Alzheimer, por qué apenas se habla de esta enfermedad, precisamente en esto, en la conversación pública. No es solo una percepción. España no tiene un plan integral para el Alzheimer desde el año 2023. Científicos y pacientes denuncian que el sistema está dando la espalda a esta realidad y se estima que hay casi 1 millón de enfermos, que en los próximos 25 años los casos se van a duplicar y el 80% de los cuidados recaen, Marina, en las familias. Sí, el último plan de sanidad hablaba del Alzheimer como la gran epidemia silenciosa del siglo XXI, pero entró en vigor en 2019 cuando no sabíamos que vendría una pandemia que dejaría este y tantos planes en papel mojado. Es la llamada de atención del Observatorio del Alzheimer. Que estamos fallando como sociedad. Tenemos a estas personas desatendidas y vamos a enfrentarnos con el problema de no saber cómo abordar la situación cuando las cifras no hagan sino aumentar. Arcadi Navarro es el director de la Fundación Pascual Maragall, que ha reunido a sociedades científicas, centros de investigación, asociaciones de pacientes para este informe que reclama que el Alzheimer vuelva a ser una prioridad, que se ponga el foco para empezar en la prevención, porque con una serie de hábitos saludables los científicos aseguran que se podrían evitar o retrasar el 40% de los casos. Vamos a recordar de lo que estamos hablando, Marina, el Alzheimer, que no tiene cura, que hace décadas que no llega a España ningún tratamiento nuevo, pero justo hace poco más de un mes, la Agencia Europea del Medicamento recomendó un fármaco, el lecanemab, para algunos enfermos, y hay más de un centenar de ensayos clínicos en marcha en el mundo, además de otros posibles tratamientos. Expertos y pacientes reclaman prevención, cribados y más información aquí en España sobre estos ensayos. José Antonio, por ejemplo, tiene 68 años y Alzheimer desde hace 10 y toma lecanemab precisamente dentro de un ensayo. Podemos tener una calidad de vida. Yo me encuentro muy bien
Yo estoy totalmente activo, yo empiezo a las 7 de la mañana, me voy a andar, tengo mi cortijo, llevo mis cuentas, conduzco... También Quina, de 69 y diagnosticada hace una década, ha participado en un ensayo de un medicamento todavía en evaluación. Los dos son del panel de expertos de la Confederación Española de Alzheimer. Los dos habrían querido seguir trabajando y reclaman que el diagnóstico no suponga la incapacidad automática. Es totalmente excluyente. Si yo la semana pasada estaba trabajando, hoy ¿por qué no? Si yo tengo las mismas capacidades, pues ya está, ya que soy una inútil, ya tengo Alzheimer, soy una inútil, no tengo nada que hacer en la vida. Escucharles es la mejor manera de desestigmatizar esta enfermedad, que en sus fases más avanzadas sí que supone una dependencia total, como la que tiene Ludi, enferma desde hace 12 años. Eduardo, su marido, que se encarga solo de cuidarla, dice que el sistema deja fuera a pacientes y familiares. Le diagnostica un neurólogo, tiene un problema de comportamiento, le dan tranquilizantes, pero es lo único que te ofrece el sistema. Gracias a que existen estas asociaciones, le ofrece una calidad de vida al paciente y le ofrece un asesoramiento a los familiares. Pero no hay un nuevo plan integral en marcha. Sastre, Sanidad sí prevé aprobar en 2025 una guía de práctica clínica del Alzheimer. Marina, muchas gracias. Hasta luego. Por ponernos sobre la realidad y algo de lo que pues muchas veces no está en la agenda, a pesar de estos datos. Dicen científicos y pacientes que el sistema da la espalda a la realidad porque hay casi 1 millón de enfermos en España que padecen Alzheimer, que en los próximos 25 años los casos se duplicarán debido al envejecimiento de la población, y esa realidad de la que hablamos tan poquitas veces, que es la realidad de los cuidados, el 80% de los cuidados recaen sobre las familias. Queríamos en este 26 de diciembre poner el foco también sobre esta situación que viven, ya digo, 1 millón de pacientes. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Sigue por aquí Pascual Donate y se incorpora también Iñaki Pascualena. Buenos días de nuevo a los dos. Hola, buenos días. Con el anticipo de lo que tenemos preparado para nada, dentro de 5 minutos. Sí, nuestros ministros de Ciencia y Tecnología vienen hoy con el resumen de lo más relevante del año y también apuntarán lo que se nos viene el próximo. Lola Pons trae el látigo para corregir esas expresiones o palabras que utilizamos muy malamente. Y atento, Sastre, porque hoy tienes que marcarte un usted no sabe. No quiero darte muchas pistas de la persona a la que vas a entrevistar, solo te diré que el lugar de encuentro será frente al Congreso de los Diputados, que esta persona no tiene nada que ver con la política y que es fan, muy fan de la canzone italiana, como tú. Pues entonces va a ir muy bien el usted no sabe. Estupendamente. Y de la canzone italiana del usted no sabe nos pasamos a la película italiana de Vida y Cine, porque hoy el profesor Ocaña nos hablará de la nueva película de Sorrentino, Partenope. Se estrenó ayer en cines junto a Nosferatu, que también es otra de las películas de las que nos va a hablar hoy el profesor Ocaña, Javier Ocaña, en un ratito. Y oye, ¿a alguien le ha sobrado algo de comida de estos días? De Nochebuena, de Navidad. Un poquito, ¿no? Pues Ainhoa Aguirregoitia nos va a dar unos trucos para saber qué hacer con esas sobras. Con lo que nos ha sobrado, pues nos va a dar unos truquitos de cocina de aprovechamiento. Así que nada, todos atentos a partir de las 10. Pero te refieres a algo más allá de croquetas, ¿no? Que es lo que hacemos. Claro. Más allá de lo típico de coger y meter todo en un cocido, en unas croquetas, pues vamos a aprovechar y nos va a dar unos truquitos, unas recetas más originales, algo más elaborado. Claro, hoy además, Ignacio, hoy es que San Esteves, día de canelones, ¿no? Claro. Cataluña. Hay guardans. Todo, y para eso están los canelones. Claro, efectivamente, para hacer una buena cocina de aprovechamiento, eso te iba a decir, porque ese relleno es muy agradecido. Circularidad. Exacto. Economía circular, sobre todo, si acaban nuestros estómagos. En Cocina fin. circular. Exacto. Ignasi Guardans, Ignacio Escolar, Mariola Urrea. Ya creo que nos voy a decir, Felinda. Este es otro debate, pero esto será para otro día del abierto. ¿Qué día hay que dejar de decir? Ya no, ya no se dice No, Felinda. yo creo que hay que empezar ya con el 2025, ¿no? Ya se puede empezar. Ya, feliz año nuevo. Digo yo. Pues venga, pues oye, feliz año nuevo, que no quiero controversias al final. Feliz año nuevo. Adiós. Un abrazo. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.